¿Cómo están, apreciados jóvenes? En esta semana retomamos nuestra materia de formación ética en, en relación al tema en cuanto a la resolución de conflictos, cómo se pueden resolver. Las clases anteriores estuvimos viendo las dos formas de cómo resolver un conflicto, que era uno era la mediación y el otro era la negociación, con sus características particulares. Y esta vez vamos a ver el término de la confrontación, que no es otra cosa que, digamos, que dos personas que tengan ese conflicto, poder acercarse contra la otra persona en términos amigables, tranquilamente, y bueno, hablar del tema del conflicto que están teniendo entre ellos y tratan, una de ellas que tiene la iniciativa, por decirlo de una manera, trata de encarar la situación problemática pero dentro del marco del respeto, o sea, va con una altura, va a tratar de encarar a otra persona dentro del respeto y va a tratar de resolver los conflictos que se puedan tener. Entonces, de esta manera significa confrontar, significa afrontar, pero sí hay algunas ciertas reglas, como tenemos. La persona va directamente con la otra persona o a buscarla a la otra persona con quien tiene ese dilema, ese conflicto, pero va en son de paz, van son de amistad, van son de no ir a agredir, no ir de, digamos, a reclamar de forma con violencia o con vehemencia o con agravios o con improperios, sino más bien va a tratar de ver de qué manera se puede resolver el problema. Entonces, eso significa confrontar, cuando una parte del que tiene el problema se acerca a la otra y va a afrontar esa situación, pero en buenos términos, en términos amigables, sin alzar la voz, sin agredir, sin ofender. Entonces, vamos a ver acá el concepto de la confrontación. La confrontación consiste en afrontar una situación conflictiva y no evadirla, no desconocer la problemática, no desconocer el problema, sino reconocer que hay un problema y entonces ir a encarar y buscar una solución. Pues es el recurso empleado para tratar de encontrar la solución más conveniente para todos. O sea, no es que una de las partes tiene un problema y no quiere afrontar y se esconde y el problema sigue avanzando, se sigue inflando y esto va a traer peores consecuencias, sino que tengo un problema, reconozco y me voy junto a la persona en términos amigables y digo, mira, tengo este problema, vamos a ver qué podemos hacer, cómo podemos solucionar. Y ahí también empieza a tallar el tema de la negociación. Confrontar significa ir hasta el lugar del problema con la otra persona, buscar pedir perdón, pedir disculpas, si he fallado, tratar de mejorar y esas cosas así. Y después ver si cómo se puede negociar. Entonces, eso es primeramente lo que se produce la confrontación, afrontar el problema. Si yo fallé, entonces tratar de pedir disculpas, pedir perdón y luego el compromiso de no volver a, de compromiso de no volver a suceder o no volver a caer en alguna postura o a una negligencia o algo que yo he cometido, que yo soy responsable de esa situación. O bien negociar si ambas partes son los responsables, ver cómo se pueden resolver y para que puedan llegar a un buen término, a un buen término. Entonces, confrontar es afrontar una situación problemática y no esconderse. La confrontación es enfrentar las situaciones problemáticas, estimula la capacidad de pensar, reflexionar, decidir y accionar, llevarlo a ejecutar esa acción, llevar a ejecutar esa voluntad o esa situación, ir hasta la persona con quien tengo el problema y ver cómo podemos resolver. Además, permite tomar decisiones acertadas, desarrollando habilidades para resolver cualquier tipo de situación conflictiva con mayor facilidad y seguridad. Por eso decíamos, tenemos que tener una altura, tenemos que tener esa paz, tenemos que tener esa tranquilidad y irnos en torno amigable, no ir con agresiones, con ofensas, sino más bien reconocer que hay un problema y acercarnos a las personas y ver cómo podemos, digamos,
resolver esa situación problemática para que ya quede todo en son de paz o en son de que sea todo amigable. Entonces, no esconderse del problema y no desentenderse de la situación problemática por el cual estamos con esa persona. Entonces es como ir a encarar, como se dice vulgarmente, cara a cara. Situaciones que afrontan la confrontación. Cuando se afrontan las situaciones, sean estas positivas o negativas, se abre un abanico de posibilidades. De acuerdo a las capacidades, se elige la acción correcta, afirmando de esta manera la personalidad que se ve comprometida con la respuesta. O sea, nos acercamos, sentamos, tomamos un café, tomamos un jugo, hablamos del problema, vemos cuál es el origen del problema, vemos cuáles son las fallas, de repente una persona es la que tiene la falla, pero la otra respondió con una agresión, no consideró esa falla, se enojó, le gritó, le ofendió, entonces vienen para poder arreglar esa situación de forma amistosa, amigable, con tranquilidad y ver que esto no vuelva a suceder. Entonces nos sentamos en una mesa, los dos están tranquilos, uno habla, el otro escucha y así. Luego se ven las posibilidades de poder resolver el conflicto. Entonces es tener altura ante esta situación problemática, tener esa capacidad emocional para poder sobrellevar un dilema que hay entre amigos, entre compañeros o entre otras personas que está dentro de nuestro entorno y que tenemos esa situación problemática. ¿Qué sucede cuando nos enfrentamos la situación? O sea, ¿cuáles son esas consecuencias si nosotros estamos enojados con alguien y no solucionamos? Cuando las personas nos atreven a confrontar a las situaciones problemáticas, se crea en ella una crisis, pues ven los problemas muy graves y sin posibilidad de solucionarnos. O sea, que esto vamos a ver nos provoca, si no podemos, si no tenemos capacidad para poder resolver una situación conflictiva, después crea en nosotros una situación de nervios, de ansiedades, de frustraciones y traen, digamos, consecuencias en nuestra salud, en nuestro organismo. Estilos de resolución de conflictos, estilos, eh, así, es una forma de resolver los conflictos que es la confrontación. Supone un enfoque racional de resolver los problemas. Las partes que están en conflicto solucionan sus diferencias, centrándose en los problemas, mirando a enfoques alternativos, o sea, buscando, sabemos que existe un problema, sabemos que hay una problemática, un conflicto y vemos de qué manera podemos resolver, de qué manera podemos, digamos, que esto se pueda llevar a un buen término y analizamos, reflexionamos, pensamos y también ejecutamos, o sea, nos movemos, nos vamos junto a esa persona que tenemos problemas y encaramos. ¿Cómo encaramos? De una forma amigable, de una forma respetuosa y, digamos, solicitamos una audiencia o un día para poder charlar del tema, tomando un café, un jugo, un refresco, lo que fuere. Entonces, y eligiendo las mejores estrategias de solución. Pasos para resolver un conflicto. Identificar el conflicto, el origen, por qué se originó. Describimos el origen del conflicto. Identificar las consecuencias que el conflicto puede producir en las personas y allí sugerir las distintas alternativas de solución a la problemática. Poner en práctica la opción elegida y si los resultados son negativos, rever otra alternativa. Puede ser que la elección que habíamos tenido, lo que habíamos optado, no tendrá consecuencias favorables, tendrán consecuencias negativas. Entonces, hay que tener la capacidad para poder buscar otra solución que pueda traer
efectos beneficiosos y gananciosos para las partes. Entonces, estos son básicamente los pasos para poder resolver un conflicto y, y el medio que en esta vez utilizamos o que conocimos es la confrontación. Entonces, de esta manera tenemos tres maneras que hemos estudiado, que hemos analizado de manera a resolver un conflicto. Primeramente estuvimos analizando la mediación, después la negociación y ahora otro tema para resolver un conflicto que es la confrontación. Es irnos hasta la persona que tenemos ese problema y afrontar esa situación y ver de qué manera podemos resolver. Irnos hasta la otra persona no significa que tenemos que ir al instante, sino buscar en un momento adecuado donde se calmen las cosas, las situaciones, ya sea después de 2 o 3 horas, en la semana o a cada 2 días, pero no tan enseguida porque en ese momento las personas están enojadas, están exacerbadas, entonces esperar que esto se enfríe y para luego ir a afrontar cuando la situación está un poco ya más calmada. Entonces esto es lo que vimos en el día de la fecha, la situación de la confrontación, que es afrontar una situación problemática y charlamos y vemos las posibles soluciones, vemos las alternativas, elegimos la opción más adecuada y luego la ponemos en práctica. Bueno, hasta aquí, apreciados jóvenes, hemos desarrollado el tema de la resolución de conflicto llamada la confrontación.